Bienvenidos a Tarde Noticias, el gustazo de arrancar con ustedes esta primera semana hábil del mes de septiembre, el día 7, que nos convoca de vuelta aquí para estar con ustedes hasta las 5 de la tarde. Mucho ritmo realmente para arrancar esta jornada en donde la información va a ser realmente la estrella de la jornada. Y primero vamos a hablar del clima, este fresquito que vino con todo, ¿se mantiene o no? Hola, Kiara Aguilar, ¿cómo te va? Hola, Marce, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo a todos también en casa. Y aparentemente por lo que resta de esta jornada, por lo menos vamos a tener un día bastante gris, un día en donde meteorología nos indica precipitaciones para el resto de la jornada. Sí, a Darlis no le gusta este día así gris, él prefiere los días soleados. 19,6 la temperatura, cielo cubierto, 19,6 también la sensación térmica, una humedad del 61% y el viento que va soplando a 19 kilómetros en la hora con dirección sur. Se siente mucho el fresco por eso. No, tarde, noche, madrugada, para lo que resta de esta jornada, según meteorología, nos indica lluvias. Máxima de 22 grados para hoy y por la noche una temperatura que iría de 20 a 18 grados, también con precipitaciones. Ya por la madrugada iría mejorando la condición climática y tendríamos una temperatura de 18 a 15 grados. Igual una madrugada bastante fresca la que vamos a tener. Pronóstico extendido, mañana martes va a continuar este fresquito aparentemente. 15 de mínima, 24 grados de máxima, cielo parcialmente nublado. Para el día miércoles sí, ya va a subir de vuelta la temperatura, mínima de 17 grados, máxima de 30. Para el día jueves también continúa el calorcito, mínima de 18, máxima de 32. Y para el día viernes una mínima de 21 grados, una máxima de 33. En Tarde Noticias vamos a arrancar con una información positiva y que tiene que ver con el coronavirus y la recuperación de 3 niños, quienes después de varias semanas de estar internados en un centro asistencial, en este caso en el Hospital de Clínicas, pudieron decir sí, vencí al coronavirus. Y lo más meritorio de estos niños y también evidentemente del trabajo de los médicos es que los chiquitos lograron vencer la enfermedad teniendo como contra una patología de base. Así es mucho más complicado, ¿no?, dejar atrás al coronavirus, pero ellos lograron vencer la enfermedad. Y vale poner a pleno esta imagen, por favor, señor director, para tener allí a los héroes de esta historia, a los médicos y también a estos chiquitos. Un pequeño guerrero tiene 3 añitos, otros 2 niños tienen 7 y 10 años y han salido entonces triunfantes de esta batalla contra el coronavirus. Ahora también lo importante es que hay menores entre 12 y 15 años, creo que estarían por allí rondando, esperando también tener el mismo final, es decir, poder vencer al coronavirus. Ellos estuvieron durante 6 largas semanas, es decir, casi un mes y medio, internados en el Hospital de Clínicas, esto en la ciudad de San Lorenzo. Y se insta evidentemente a la población a tener en cuenta siempre las medidas sanitarias y a aferrarse a la responsabilidad y también a la esperanza cuando uno tiene el coronavirus. Y queremos hablar nosotros a través de la plataforma Zoom con la doctora Sonia Arza, es la pediatra infectóloga y ella se encuentra al frente de la contingencia del COVID en el área pediátrica del Hospital de Clínicas. Hola, doctora Arza, bienvenida a Tarde Noticias. Te saluda Marcelo Mongelós. ¿Cómo estás? Marcelo, muy buenas tardes. Muchas gracias por este enlace y esta comunicación. A vos, por sobre todas las cosas, por tu tiempo y compartir contigo esta buena noticia. Decía yo, 6 semanas de lucha de personal médico y de estos chiquitos para decir, por fin vencimos al coronavirus. Así es. Realmente es un día emblemático, no solamente para nuestra sala, sino para todo el Hospital de Clínicas, porque realmente emblemático digo, porque como usted bien en la premisa comentaba, son niños que tenían una comorbilidad asociada y no fue muy fácil llevar adelante la coinfección que hicieron, ¿verdad?, con el nuevo coronavirus. Y las complicaciones que que en realidad vivenciaron, ¿verdad?
en promedio unas 6 semanas de lucha, tanto de los niños como por supuesto de sus padres y también nosotros, para poder sacar adelante a estos niños, pero con un final feliz en este caso, en donde los niños entre 3 y 10 añitos, en total 3 niñitos realmente fueron dados de alta. Es así. Doctora, ¿cuál fue el factor determinante en cada caso para poder dar de alta a estos niños? Y mire, por un lado la patología de base controlada y por supuesto la infección por el virus y las alteraciones que digamos presentaron, como por ejemplo inflamación sistémica en algún caso, en el otro alteraciones de la coagulación sanguínea, ¿verdad? En realidad la estabilidad clínica, no solamente al examen físico, sino que también toda la analítica que acompaña, ¿verdad? Nos dieron la seguridad, por supuesto, de que estos niños estaban recuperados. Es así, esos fueron los parámetros y no sé si vieron las imágenes, pero estaban ellos de pie, caminando, ¿verdad? Felices por regresar a sus casas cada uno. De hecho, doctora, estamos compartiendo a la par de tu imagen también esa fotografía que es realmente muy conmovedora al ver globos en colores y acá hay a los médicos también con carteles alusivos a la recuperación. ¿Todos estos niños se contagiaron en su núcleo familiar, doctora? En la comunidad. Ajá. Ellos, en realidad, por la patología de base que tenían, iban y venían, ¿verdad?, al servicio. En sus comunidades aparentemente hubo nexos con otros familiares. De hecho, que aquí lo importante, como comentaba hoy a sus colegas ahí en el hospital, realmente el niño nunca va solo a la hospitalización, en este caso viene con sus padres. Y el manejo para nosotros los pediatras se torna un poco más complejo, porque en realidad no es uno solo el que se hospitaliza, sino que como va acompañado de sus padres, ahí también hay un riesgo, porque en la mayoría de los casos, tanto el papá como la mamá también dan positiva a la infección. Entonces, la factibilidad de crear secundariamente infección, no solamente al personal que lo rodea, sino que al personal mismo de blanco, también es otro factor de riesgo. En ese sentido, entonces, yo quisiera aprovechar este enlace para agradecer desde el residente en formación hasta el personal de cuidados, el personal de enfermería, los asistentes, porque en realidad se apegaron tanto al protocolo y como hoy decía, como es una enfermedad nueva, un enemigo que no terminamos aún por conocer en su totalidad, realmente aprendimos en el rigor de esta pandemia y sacamos adelante a estos niños por la gracia de Dios, ¿verdad? Por un lado, y por el otro, fundamentalmente, que no ha habido brotes dentro de nuestra sala ni tampoco afectados otro personal aparte de esos niñitos, y eso realmente es muy emblemático para nosotros y quisiera reivindicar el trabajo del equipo también en este caso. Vaya también nuestro reconocimiento, doctora, a todo el personal de blanco que ha logrado que esto pueda ser una hermosa realidad. Doctora, quiero aprovechar la charla contigo y quiero enfocar la conversación a lo siguiente. ¿Cómo es el tratamiento de menores dentro de las unidades médicas? Desde el punto de vista físico, lo mental, ¿cómo haces para convencerle a un niño, a una niña de que está pasando por algo difícil, pero que vale la pena esforzarse por salir adelante? Así es. Es difícil porque el niño, el confinamiento y como nosotros manejamos a cada núcleo ahí en fase 0 de cuarentena, vale decir de que no podían salir de sus habitaciones, realmente era un tanto difícil, pero lo hacíamos en el contexto de un sistema multidisciplinario, porque el hospital también cuenta con área psiquiátrica y también psicológica que acompañaron a nuestros niños, y evidentemente el que nosotros estemos permanentemente al lado de ellos, porque si bien hemos estado acompañando esto muy de cerca, el sostén psicológico para los padres también era muy importante. Entonces, digamos de que, como le decía anteriormente, hemos aprendido en el rigor de una pandemia, y creo que en algún momento podemos también compartir nuestras experiencias, así como todos los colegas en todos los hospitales lo están haciendo, y en realidad están sacando adelante también pacientes igual a nosotros, ¿verdad?
Entiendo. Doctora, decías que el sostén psicológico para los padres y niños es muy importante. ¿Cómo va el aspecto de la alimentación? ¿Cómo pasan esas horas en las salas? Y mire, con muchas dificultades, porque ahí teníamos un paciente quirúrgico que padecía, por ejemplo, un cuadro de síndrome de intestino corto. Entonces se tenía que alimentar a través de nutrición parenteral. Posteriormente iniciamos, por ejemplo, la alimentación por vía oral. La tolerancia fue difícil lograr. Quitar, digamos, la vía endovenosa por donde se estaba alimentando el niño también fue otra problemática, pero finalmente de a poquito eso se fue logrando y de hecho hoy las resultas son muy positivas, ¿verdad? Y ustedes pudieron ver esas imágenes, ¿verdad? Comenzar una situación y llevar adelante, sobre todo en niños tan pequeñitos como el de 3 o el niñito de 7, realmente es toda una odisea, ¿verdad? Atendiendo a que la niñita probablemente de 10 comprende un poquito más, los más pequeños un poco más difícil, pero difícil la tarea, pero no imposible. Se puede llevar adelante y sobre todo si consultan con tiempo, no se automedican en casa, estos son los resultados. Vencen a la enfermedad y en el mayor de los riesgos con una comorbilidad asociada como las que usted bien comentaba a inicios. Doctora, suponiendo que yo soy papá, mi criatura está ahí, ojalá Dios nunca lo permita, ¿no? Pero ha de ser tan difícil para un papá, para una mamá. Su hijo con COVID, su hija con COVID, cada cuánto se le da un informe, lo puede ver a través de un vidrio con elementos de seguridad. ¿Cómo se maneja eso de la interrelación? Sí, ahí hemos tenido, o sea, que cada niño en su cuarto con su padre o su madre. Ajá. Lo que sí solicitamos es que un solo acompañante estuvo en contacto permanente con su hijo. En algunos casos los padres también estaban positivos. Entonces la cuarentena en fase 0 que realizábamos ahí con los pacientes, esa era, digamos, la temática. Por lo otro, digamos, caseramente nos organizamos con la finalidad de que si ellos necesitaban comprar algo afuera, teníamos a una persona, digamos, que hacía ese encargo. Y finalmente la alimentación y los cuidados sale a partir del hospital. Ellos no tenían que salir a comprar comida, por ejemplo, pero sí algunos que otros enseres que necesitaban. Entonces, digamos que nos organizamos. Por eso le decía, aprendimos en el rigor de esta pandemia y salimos adelante juntos. No solamente el equipo médico de enfermería, sino que también con los padres. Sí, no, fue difícil. Ahí de 3 padres teníamos positivos, algunos. Entonces, realmente ellos también tenían que estar siendo controlados en forma permanente. Ellos cuidaban a sus hijos, acompañado de nosotros permanentemente. El monitoreo era exhaustivo, hicimos los controles pertinentes, hemos visto cómo bajaba la carga viral y posteriormente, bueno, se vieron curados, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, aquí no hemos tenido complicaciones con los padres, ¿verdad? En el sentido de que no hicieron la forma grave de la enfermedad, los atendieron en tiempo y forma, por lo tanto salieron adelante. Y aquí quisiera aprovechar algo muy importante, ¿verdad? Cuando un niño comienza a presentar síntomas, desde un cuadro tipo gripal o bien un dolor estomacal o diarrea, por ejemplo, que es lo que más vimos, los cuadros incipientes de la enfermedad por SARS-CoV-2 en niños, es importante que acudan a un servicio de salud para que sean revisados, monitoreados con tiempo y orientados y manejados con tiempo para evitar justamente complicaciones. Evitar la automedicación es demasiado importante, no solamente en niños sino que también en adultos, justamente para evitar escenarios que pudiéramos lamentar posteriormente. Y aquello que siempre estamos insistiendo, el buen uso de la mascarilla, ¿verdad? Y acá quisiera aprovechar para decirles que muchos utilizan la mascarilla tapando simplemente la boca. En realidad tienen que cubrir las fosas nasales y la boca herméticamente para evitar justamente el contagio. El lavado frecuente de manos y el distanciarse el uno del otro a 2 metros realmente impactan positivamente
en el aminoramiento de la diseminación del virus, y como muestra de ello manejábamos niños enfermos con el virus, padres positivos, y sin embargo no se generaron, digamos, brotes dentro de la sala hacia personal de blanco o hacia personal de asistencia o de enfermería, ¿verdad? Entonces, claro, realmente demostramos, ¿verdad?, con el ejemplo de que precautelando esas medidas que no cuestan mucho, al contrario, son muy sencillas de aplicarlas, hemos evitado en el interior de esa sala la diseminación, porque somos un equipo de enfermería, residentes en formación, ¿verdad? Si bien yo estoy como jefa de sala, hay todo un equipo atrás, ¿verdad? Desde la asistente que nos ayuda con la limpieza, las personas que extraen las muestras de sangre, las que llevan, en síntesis, realmente con el ejemplo se demuestra, claro, de que las medidas son válidas, la utilización correcta de un tapabocas, lavado de manos frecuente y distanciarnos en forma permanente a 2 metros como mínimo es importante, eso lo digo para la ciudadanía. Exactamente, doctora. Por último, de acuerdo a tu experiencia, ¿es más posible que un adulto se reinfecte de coronavirus antes que pase en un niño? Reinfecciones. Sí. Mire, de lo que conocemos nosotros que estamos en la lectura permanente, ¿verdad? Porque esto es tan cambiante cada día. Existe a nivel mundial aparentemente un asiático que se reinfectó de vuelta cuando fue a España, es lo que se publicó, y aparentemente en nuestro país sería un 4.º caso en el Alto Paraná que notificaron los colegas, que estaría en un proceso de estudio para demostrar si realmente se reinfectó, ¿verdad? No existe mucho aún en la literatura, no quiero ser irresponsable como infectóloga y decir de que la reinfección es posible. Han habido 4 casos notificados y en realidad deberían ser perfectamente estudiados para poder expresarlos, ¿verdad? No obstante, a estos niños que salen de alta junto con sus familiares, los hemos mandado, por supuesto, con los cuidados pertinentes. Ellos no es que van a ir a sus casas y a tener una vida libre, al contrario, tienen que continuar cuidándose hasta que finalmente Dios quiera que la vacuna efectiva y eficaz la tengamos en forma pronta para que podamos detener justamente la diseminación de este virus, complicaciones y decesos a causa del mismo. Es muy importante remarcar lo que decías, doctora. Entonces, por más que uno tenga el alta médico, después de vencer al coronavirus, debe llevar todavía el modo COVID de vivir consigo, hasta que pueda haber un antídoto efectivo. Doctora Arza, muchísimas gracias por tu tiempo. Mucha fuerza para vos y todo tu equipo de trabajo, tu familia, ¿sí? Por favor, muchas gracias a ustedes por la comunicación, a las órdenes. Muchísimas gracias, gracias. La doctora Sonia Arza, pediatra infectóloga, entonces, encargada de este equipo multidisciplinario que ha hecho que 3 niños, enhorabuena, salgan de alta venciendo al coronavirus. 21 minutos de las 3 de la tarde, hay más noticias. Momento de los deportes en Tarde Noticias. Vayamos rápidamente al resumen de la fecha 18 del campeonato Apertura, lo que ha dejado la presentación de Cerro Porteño, el puntero del campeonato, en su visita al estadio Adrián Jara en la República de Luque. Empezó perdiendo Cerro, empezó ganando General Díaz con este gol de Álvaro Campuzano. Cuestionada situación se dio en el área en el momento del tiro de esquina. Ahí lo ven en el suelo a Alexis El Pulpito Duarte. Aparentemente hubo infracción sobre él. Una obstrucción de parte del futbolista de General Díaz. Sin embargo, el árbitro convalidó el gol. Tampoco se recurrió al chequeo del video arbitraje. Claudio Aquino con ese remate de derecha después de una serie de rebotes tras el tiro de esquina. Lo emparejaba Cerro Porteño rápidamente. 10ª victoria azulgrana en un solo torneo. Algo que nunca se dio en el fútbol paraguayo. Rompiendo récords Francisco Chiquiarse con este equipo de Cerro Porteño que está imparable y va camino inexorablemente hacia el título del fútbol paraguayo de este torneo de apertura. Rápida salida de Cerro Porteño, Santiago Arzamendia con el pase, el centro del Pica y aparece el hombre de refresco, el delantero Ronaldo Martínez para el 2-1 en un abrir y cerrar de ojos, en un santiamén, lo daba vuelta Cerro Porteño. Gran contragolpe, el Pica Lucena con ese centro preciso. En primera instancia la respuesta del arquero, pero en el rebote de zurda, con olfato goleador,
Ronaldo. Aparecía Martínez para el 2-1 de Cerro Porteño, que llegaría a la tercera conquista con esta gran combinación entre el futbolista Alan Rodríguez y Claudio Aquino, que gana en velocidad, se interna allí dentro del área y cómo le marca el pase entrando en una diagonal corta. Ronaldo Martínez de vuelta de zurda para el 3-1 de Cerro Porteño, que con esto mantiene distancia sobre sus inmediatos perseguidores Libertad y Olimpia respectivamente. En la próxima jornada, el próximo domingo, Cerro Porteño va a estar recibiendo a Nacional, cada vez más cerca del título del torneo de apertura. Cerro Porteño con un muy buen nivel futbolístico, más allá de que la cancha por ahí ayer no daba en el estadio Adrián Jara. Lo escuchamos a Chiqui Arce en conferencia de prensa. Yo creo que desde un primer momento mandamos en el juego, sí, buscando encontrar entre líneas de las dos líneas de cuatro del rival a nuestros hombres más creativos. Después creo que fallamos, pecamos un poco en no poder terminar la jugada, y al no terminar la jugada, especialmente en el primer tiempo, nos llegaron con dos contraataques. Creo que el gol igual de ellos llegó nosotros estando todavía bien, en un buen momento, pero así como dice el periodista, los cambios después determinaron que seamos más punzantes, más directos, más ágiles, más dinámicos y terminando mejor la jugada. Dicho sea de paso, convertimos rápidamente los 3 goles. Información de carácter urgente. Hasta Ciudad del Este, un hombre se autoinfligió heridas evitando que la policía lo detenga. ¿Por qué? Porque él habría maltratado de forma terrible a su pareja. Pero Rodrigo Mancuello tiene evidentemente más detalles de este video que estamos observando aquí, y es terrible realmente lo que ocurría. Puñal en mano, este hombre estaba allí, reitero, clavándose incluso creo que el pecho y parte del estómago, ¿no? Algo realmente terrorífico lo que ocurría, y finalmente pudo ser reducido por las fuerzas del orden. Rodrigo, contanos cómo está el caso a esta altura de la tarde. El hombre está herido de gravedad. ¿Cuáles son las novedades contigo, por favor? Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes también para toda la teleaudiencia de C9N. Bueno, como veían en el video, este es el momento donde los efectivos policiales estaban procediendo a tratar de detener a esta persona que tenía en su poder un arma blanca. Se estaba autoflagelando. Él no quería por ningún motivo ser detenido. Muchas personas dicen lo que hace las drogas y el alcohol en este caso, compañeros, porque según los datos que manejan los agentes intervinientes, esta persona estaba bajo los efectos de sustancias estupefacientes y también del alcohol. ¿Por qué los efectivos policiales querían detener a esta persona de nombre Richard Vicente, de 38 años de edad? Bueno, porque él antes de eso hirió a su pareja justamente y también a su hijo. ¿Por qué pasó esto? Porque él estaba farreando, según los datos, estaba en medio de una ronda de tragos en una fiesta. Y bueno, la pareja justamente llegó hasta la fiesta y le recriminó a Richard Vicente, de 38 años de edad, del por qué él seguía farreando, seguía, bueno, de fiesta en altas horas de la noche. Él, en un arranque de furia y también, suponemos, bajo los efectos del alcohol, esto motivó a que le hiera a su pareja con esta arma blanca que él tenía y a su hijo. Posterior a eso, los efectivos policiales se constituyeron en el lugar y él intentó, bueno, de hecho que se autoflageló para no ser detenido. Vamos a escuchar un poco lo que decía el agente interviniente con relación a este caso. Se trata de esta persona identificada como Richard Vicente Riveros, de nacionalidad paraguaya, mayor de edad. Esta persona está sindicada como supuesto autor de un hecho de homicidio en grave tentativa, como también seguido de violencia familiar. En esta ocasión, la víctima fue la pareja sentimental de este, como también el hijo de la concubina en este caso, en donde este último recibió heridas cortantes como también punzantes de arma blanca, pero que no reviste gravedad. Esta situación se produjo en el asentamiento 8 de diciembre de esta ciudad, y que esta persona aparentemente, según los vecinos, se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente
y por tal motivo esta persona estaba en total descontrol y que para evitar la aprehensión del mismo, esta persona intentó acabar con su vida, intentando suicidarse. Ya, al parecer, su oficial, su esposa en este caso le recriminó porque él estaba farreando y de ahí se dio esta discusión que acabó con la herida, ¿verdad? Él lo manifestaba justamente por la afectada, que esta persona se sintió molesta por el tal reclamo y aparentemente también se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente que le alteró más la conducta de esta persona, entonces para que cometa este tipo de hechos. Ya, cuando ustedes se apersonaron en el lugar, él trató de suicidarse, tengo entendido, ¿no? Es así, en el momento que el personal interviniente intentaba realizar la aprehensión del mismo, y para evitar la aprehensión justamente esta persona intentó suicidarse, hiriéndose con el arma blanca que también hirió a la víctima. ¿Y qué decía? Él decía... Y justamente lo que él manifestaba era no ser privado de libertad, que condicionaba prácticamente al personal policial que si se le aprehendía, que antes cometería el hecho de suicidio. Que si bien intentó en un momento y por tal motivo esta persona ya se encuentra internada en terapia en el Hospital de Trauma de Ciudad del Este. Bueno, y bien como lo decía el agente interviniente, él en estos momentos, esta persona de nombre Richard Vicente, de 38 años de edad, se encuentra en el centro asistencial porque él, de hecho, que se autoflageló para no ser detenido. También los familiares que fueron afectados a causa de este hombre se encuentran también en el hospital, compañeros en estado de observación. Y como dije anteriormente, las drogas y el alcohol muchas veces impulsan a estas clases de personas a cometer estas clases de hechos muy lamentables y que pasó justamente aquí en el este del país. Sí, una combinación terrible realmente, Joel, que te lleva a desarrollar este tipo de hechos sumamente violentos. Y bueno, vamos a esperar a que este hombre pueda recuperarse dentro de todo en medio de lo que le toca vivir también. Muchas gracias por este contacto desde el Alto Paraná, Rodrigo. Hasta cualquier momento, Marcelo. Dale, señor, muchas gracias. Trabajo en vivo y en directo que tenemos entonces desde el Alto Paraná con Rodrigo Mancuello, que nos hablaba de este caso. Tarde fresca, 19 grados de temperatura, ya pasó media hora de las 3 de la tarde. Podemos ver a pleno, por favor, verles cómo se encuentra la ciudad capital en este día lunes, arranque de semana, en la previa ya a las patronales de Guarambaré. Mañana es el día 8 de septiembre. Día de la Natividad de María. Hoy se hizo todo de forma virtual, así es que la gente puede enviarnos su video también con respecto a esto y puede escribir al 856-25-000. Tantos años sí, que no se va a hacer el famoso Vito desde el balcón de la iglesia. No se dice balcón de la iglesia, ¿verdad? Vos sabés que se me fue la palabra. ¿Viste que tenés en la punta de la lengua? No es... ¿cómo? Se me fue la palabra. Bueno, yo le digo balcón de la iglesia. Sí, de la parte alta de la iglesia. En la parte alta de la iglesia, ¿verdad? No es balcón tampoco. Mira, es algo así tan ¿Atrio? típico. Tampoco. ¿Ático? No, menos. No, ático es otra cosa. Prometo ya tener la palabra. O que la gente de Guarambaré nos diga, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Porque yo vivo ahí a 2 cuadras y media de la iglesia y no me acuerdo. Vos sos un demonio por eso. ¿Cómo a 2 cuadras de la iglesia? No me acuerdo cómo se llama el lugar donde se tira la plata, el Vito. Que se suspende, evidentemente, por primera vez en toda la historia. Sí, yo desde que tengo uso de razón se hace eso en Guarambaré. ¿Puedo agarrar algún billete alguna vez? No, nunca me fui un poco. Vos sabés que no me da miedo entrar ahí. No pasa nada. Muchísimo, no, pero es impresionante la cantidad de gente que ahí está todos los años. Totalmente. Y la gente que hace eso, guarda esa plata desde muchísimo tiempo para poder hacerlo. ¿Por qué yo no me voy a tu lado? Y no sé yo por qué te quiero ahí. ¿Por qué yo no tengo que aparecer en la pantalla y tengo que estar del otro lado, verdad? 36 minutos de las 3 de la tarde. Ahora me vino la palabra, gracias mi amigo Cebollita. Es el campanario de la iglesia. Tengo que autodar un saplé porque no me estaba acordando de ese término. Esto tiene que ver con las fiestas patronales de Guarambaré, que por primera vez se viven de forma virtual y que forma parte también de todo lo que significa la tradición y que forma parte de una ruta turística también, generalmente, teniendo en cuenta las patronales más importantes de nuestro país. Y hablando justamente de turismo, quiero hablar con la señora Sofía Montiel de Afara, quien es la ministra de la Secretaría Nacional de Turismo, porque aparentemente hay noticias muy positivas para aquellas personas que se dedican a alquilar lugares de esparcimiento, más todavía en el interior. Un gusto siempre recibirte aquí en Tarde Noticias, ministra. Te saluda Marcelo Mongelos. ¿Cómo te va?
Hola Marcelo, buenas tardes, gracias por este espacio. Y es así como decías, ya estamos lentamente iniciando la reactivación de este sector de la mano de la aplicación de los protocolos de las medidas sanitarias que están certificadas por el Ministerio de Salud. ¿Cuál es el balance que se hace, ministra, en lo que va de estas semanas de la fase 4 de la cuarentena inteligente en distintos puntos de nuestro territorio? Sí, desde el inicio de la fase 4, bueno, fueron más de 4 semanas. Hemos realizado encuestas, evaluaciones y hablamos de ya de un 20% de ocupación en los hoteles del interior, como así también podemos hablar de un 18% de ocupación en posadas turísticas, alojamientos rurales. En las misiones jesuíticas de Trinidad de Jesús y de San Cosme llegamos a recibir a 1.500 visitantes. Estos visitantes son algunos de ellos extranjeros que viven en nuestro país, como así también connacionales. Importante destacar que esta reactivación viene de la mano de la verificación que venimos realizando hace 2 semanas con un equipo técnico integrado por médicos del Ministerio de Salud, técnicos del Ministerio de Trabajo y la Secretaría Nacional de Turismo. ¿Qué verificamos? La aplicación de los protocolos en cuanto a las medidas sanitarias que tenemos aprobados tanto para el servicio de alojamiento, para la gastronomía, como así también para los diferentes atractivos turísticos. Eso es importante destacar porque en la medida que los protocolos sean aplicados y que el usuario respete estos protocolos, vamos a tener las garantías de un desarrollo turístico sostenible y hacia eso vamos. Por lo tanto, estamos muy contentos porque este equipo de verificación que durante 2 semanas estuvo recorriendo más de 40 hoteles, posadas turísticas de todo el departamento de Itapúa, como así también atractivos turísticos que tenemos en la zona, nos dan el informe de que el 90% de todo lo visitado ya reúnen los requisitos y están en conocimiento de los protocolos de las medidas sanitarias, y eso es muy importante. Ahora, ministra, hablamos correctamente al decir de que 71 establecimientos que forman parte del programa Posadas Turísticas del Paraguay ya han recibido a turistas, tanto locales por sobre todas las cosas. 71 posadas están ya abriendo las puertas, esperando la visita de connacionales. Tenemos un 18% de ocupación en posadas turísticas, porque esta reactivación no va a ser rápida, va a ser progresiva en la medida que nos vayamos ganando nuevamente la confianza del usuario. Se va a ir volviendo a recibir a estos visitantes. Por eso es importante la aplicación de los protocolos, mostrar de qué manera el sector privado está actuando con absoluta responsabilidad al adecuar sus instalaciones, al realizar el paso a paso de la verificación de, por ejemplo, recibir familias solamente con agendamiento previo, utilizar y exigir el tapabocas, como así también tener el lavamanos al ingreso del establecimiento, tomar todos los datos de las personas que están ingresando, como así también medir la temperatura y otros temas que guardan relación con el uso, la aplicación y poder ayudar a la cartera sanitaria a tener una trazabilidad en el caso que sea necesario. Entonces, es un trabajo coordinado y es una corresponsabilidad tanto de aquel que va a utilizar el servicio como de aquel que lo está prestando. Eso es muy importante lo que decías, ministra, el hecho de levantar el teléfono, de ingresar a una computadora, de hacer un agendamiento previo, es no decir, levantarme nomás un día e ir a pescar si encuentro algún lugar. Siempre la previsión es muy importante, más todavía con esta pandemia. Es así, por ejemplo, en las misiones jesuíticas, si queremos ingresar, anteriormente lo hacíamos en grupos grandes, iban grupos de 30, de 40 personas, iban buses llenos, buses de escolares. Hoy no se puede hacer tal cosa, hoy tenemos que agendarnos previamente y una vez que llegamos al sitio, se puede ingresar al espacio solamente 30 personas por vez.
realizan el recorrido que dura 1 hora y media y al retirarse ese grupo de 10 personas ingresan otras 10 personas, siempre que sean del mismo núcleo familiar. Entonces, hay algunas características que ya nos van a acompañar por un buen tiempo y es bueno que vayamos hablando de este tema, y es el que ya hoy, como bien significabas, tenemos que agendarnos para ir a un restaurante, para ir a un hotel, para ir a una posada, para llegar a las misiones jesuíticas o a cualquier atractivo que ya esté en funcionamiento y habilitado en fase 4, tenemos que agendarnos previamente. Existen algunos parámetros establecidos por la cartera sanitaria y que son de aplicación obligatoria para poder seguir desarrollando la actividad turística. Ministra, por último, agradeciendo tu tiempo, en el caso de que uno vaya a una posada, a un hotel, a un establecimiento y allí no se cumplan con las medidas establecidas por la cartera de salud, ¿a qué número uno puede llamar a hacer su denuncia? Cómo no, al 021-451-998. Reitero, 021-451-998. Nos van a ayudar en la medida que hagan llegar sus observaciones, sus sugerencias y de esa manera ayudarnos entre todos a salir adelante y a poder abrazar a nuestro país turísticamente hablando, pero con mucha responsabilidad. Corresponde realmente esto, aportar un granito de arena desde nuestro lugar, porque todos queremos ver de vuelta al sector turismo florecer en un país que tiene muchísimo para dar, tanto a propios como extranjeros, y así es que abogamos porque esto pueda pasar pronto, ministra, y ya pronto podamos encontrarnos por alguna posada, por algún establecimiento, alguna estancia, disfrutando un poco y dejando atrás esta pesadilla. Mucha salud para vos, tu familia y tu equipo de trabajo, ministra. Muchas gracias, Marcelo, para ustedes también, y gracias por el compromiso de ir generando educación, de ir generando conciencia en la ciudadanía. Esta pandemia afectó al mundo del turismo, no solamente al turismo de Paraguay, por lo tanto requiere de la conciencia y la responsabilidad compartida entre todos. Muchísimas gracias. A usted, Sofía Montiel, ministra de la Senatura, hablando del turismo y la reactivación. Fuerza, doctor, fuerza, mucha fuerza. Muchas gracias. Gracias por ti. Gracias porque no hubiera pasado. Gracias por comenzando por José, por Arturo, por Andrea, Ángel, Amal. Gracias por el aguante, gracias porque nos cuidaron también, nos sentimos tan cuidados. Uno se siente acá como un rey y no más acá. Y por el cuidado de ustedes y por las atenciones que inolvidables. Solamente les puedo decir que van a estar todos los días en nuestra oración, que vamos a orar cada día por ustedes, que Dios les dé muchísima fuerza, les cura, les bendiga, les acompañe en todo el tiempo, porque Dios es fiel, es verdadero y nos da muchísima fuerza y nos da muchísima amor. Así que, alinean, muchísimas gracias. ¿Cómo no emocionarse? Decía con las palabras sentidas del doctor Carlos Pallarolas, un hombre que ha trascendido los pasillos de los hospitales y ha llegado a cada hogar paraguayo con aquel video en el cual, utilizando hasta términos fuertes, daba a entender la crisis sanitaria que vivían en el Alto Paraná. Después ya fue recorriendo los medios, habló de forma incansable con nosotros también en C9N, en el SNT, en todos los medios del Grupo Albavisión, llevando un poco su experiencia como médico. Luego conversábamos con él hace poco tiempo aquí en Tarde Noticias y él estaba desde su casa en Ciudad del Este diciendo de que fue afectado por el coronavirus y que estaba en etapa de recuperación en su domicilio. La situación se complicó, esto requirió su traslado rápido al INERAM, en donde estuvo pasando momentos muy difíciles en las últimas semanas. Y hoy, con ese globo en la mano izquierda, con lágrimas y con una emoción incontenible, el doctor Carlos Pallarolas sale de alta y realmente estamos muy contentos porque una gran persona, un gran médico, un hombre de muchísima utilidad para la sociedad, hoy de vuelta va a regresar a su casa con sus seres queridos y va a poder contar la historia de que venció al coronavirus. Penosamente, otros médicos y otras varias personas, más de 300, han perdido la vida en nuestro país
a causa de este maldito virus y que queremos realmente pasar ya esta página negra de la historia. Sin duda alguna, de todo punto de vista, este año 2020 ha sido muy complicado para todos y peor para aquellas personas que, reitero, se han infectado con esta enfermedad y mucho peor para aún aquellos que han perdido sus seres queridos. Así es que el doctor Carlos Pallarolas, y se entere él, vaya para él un abrazo fuerte acá de todo el grupo Albavisión, mucha fuerza para él y también así, para cada persona que hoy está padeciendo la enfermedad, para cada persona que está internada, mucha fuerza y cristiana resignación para aquellos que han perdido la vida de sus seres queridos y aquellos que están en el frente de batalla. Tengan todo nuestro apoyo también en un momento sumamente complicado. Así es que fuerza para todos y vamos Paraguay, que salimos de esto. Así que, al general, muchísimas gracias. Fuerza, doctor, fuerza, mucha fuerza. Muchas gracias. Muchas gracias. De la reapertura de escuelas en Europa, porque el curso escolar 2020-2021 comienza con prudencia, incertidumbre y gradualmente en la mayoría de las 17 regiones españolas durante esta semana, cuando prosiguen los contagios de coronavirus y el país supera ya el 500.000 de casos diagnosticados desde que comenzó la infección. Mientras tanto, en Italia, donde estaba previsto que se iniciara el curso el próximo 14 de septiembre, miles de alumnos comenzaron una semana antes en el corte del país, incluyendo algunas de las regiones que han sido más afectadas por la pandemia, que dejó decenas de miles de muertos en la península. Por su parte, Croacia ensayará 3 variantes. Y el presidente Zoran Milanovic buscó motivar a los más de 400.000 estudiantes que regresen a clases. Hoy es el primer día de un nuevo año escolar, pero tan diferente de todos los anteriores, exclamó en un mensaje que fue difundido en las redes sociales. Bueno, seguimos repasando lo que ha dejado la fecha 18 del Campeonato de Apertura. Ahora nos vamos hasta el Estadio Manuel Ferreira, hasta Paraúno, hasta el Bosque, porque allí Olimpia terminó goleando por 4-0 a Nacional. El primero del partido lo hizo Antolín Alcaraz, que reapareció después de mucho tiempo. Estaba en la banca de suplencia, había perdido la titularidad. De esta manera, de cabeza, ponía el 1-0 para el equipo decano. Un Nacional con un bajo nivel futbolístico que arrastra ya desde hace varios partidos. Incluso muchos dicen que está en duda la continuidad de Roberto Tiburón Torres. Con un buen plantel, la academia no está pudiendo conseguir buenos resultados. Minuto 53 ya en la etapa complementaria. Pase de Roque, Luis Santa Cruz y Alejandro Silva. Ahí está Néstor Camacho en la acción previa, encarando, zigzagueante Camacho. El pase abanicando por izquierda, el centro al medio y la atropellada del uruguayo Alejandro Silva. Error en la salida de Juan Espíndola, del arquero de Nacional. Reconquista la pelota Iván Tito Torres. El centro de Rodrigo Rojas, la aparición de Ale Silva y de cabeza cerrando Néstor Camacho, ya con arco totalmente en blanco. Con esto Olimpia va a 35 puntos en la tabla de posiciones. Se mantiene a 7 de Cerro Porteño a falta de 4 fechas. A falta de 12 puntos en disputa. Ya es complicado matemáticamente para el decano el pentacampeonato. Cerro Porteño tiene una distancia muy importante ya a estas alturas. Y después Jorge el Pollo Recalde, quien había tenido una sanción bastante severa de 4 partidos después de haber celebrado de una forma incorrecta en el empate frente al Quelito. 4-0 la victoria de Olimpia sobre Nacional. Bueno, cambiamos de partido, nos vamos ahora al estadio Dr. Nicolás Leos, porque allí Libertad sufrió muchísimo para poder ganarle a Guaireña. Estadio Nicolás Leos, el pase de Carlos Sebastián Ferreira y gran definición de Adrián Martínez, el argentino, el ex Sol de América, que anota por segundo partido consecutivo. Lo había hecho frente a Sol de América,
Aquí está el pase de Carlos Sebastián Ferreira y la gran definición de emboquillada por encima del arquero para Adrián Martínez. Iba ganando por la mínima Libertad, que tuvo un muy mal primer tiempo, discreta primera fracción. Lo empareja Jorge Mendoza con remate mordido. Cierta complicidad me parece también del arquero Martín Silva, que pudo haber hecho alguito más en ese remate. Ganando por el sector derecho, por el flanco derecho, Antonio Marín, dejando en el camino con mucha facilidad marca pasiva de Matías Espinosa y remate de derecha casi mordido de parte de Jorge Mendoza. Brian Ayala con ese gran pase al vacío a espalda de Matías Espinosa y un remate cruzado con el revés del pie derecho. Gran definición de Antonio Marín. Pasaba a ganar 2-1 el equipo guaireña, que pasaba al frente en el marcador. Ahí está, transición rápida, vertical, frontal, una defensa adelantada. Muchos errores de parte del equipo de Ramón Díaz, principalmente de cara a la Copa Libertadores de América, que ya está próximo a disputarse. En la complementaria, minuto 63, ingresó y le cambió la cara al repollero Oscar Tacuara Cardoso, que ponía el empate transitorio, minuto 63. Ahí vemos el centro de Iván Piris, previo pase también de Adrián Martínez. De cabeza, Tacuara Cardoso, el mismo Tacuara, en la gestación de la acción que derivaría en la tercera conquista repollera. El centro de Matías Espinosa para que otra vez Tacuara facture de cabeza. A esas alturas, 3-2, rápidamente lo daba vuelta el repollero, que cambió su imagen en la etapa complementaria. Libertad con esto 36 puntos, a 6 de diferencia con respecto al puntero Cerro Porteño. Carlos Sebastián Ferreira, su 11º gol en el campeonato Apertura, encarando dentro del área, rematando de derecha para el 4-2. Ya en ese momento Guaireña desmoralizado después de haber ganado en la primera etapa, lo daba vuelta. Libertad con esta definición. Pase largo, saque largo de Diego Viera, la peinada de Tacuara Cardoso, potencia, velocidad y después la definición deliciosa, exquisita, otra vez de Carlos Sebastián Ferreira. 12ª conquista en la competencia, el máximo artillero de este torneo de Apertura. Ahí está, en 3 toques prácticamente llegó al área Libertad y definió de muy buena manera Sebastián Ferreira, que le ganó por potencia y velocidad allí a Chano Candia. 5-2, el triunfo repollero, que se mantiene vivo en la lucha por el título. Más para compartir con ustedes aquí en Tarde Noticias, y es momento de recibir a casi un amigo de la casa, el doctor José Fusilo. Doctor Fusilo, ¿cómo te va? Bienvenido aquí a Tarde Noticias. Te saluda Marcelo Mongelos. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, doctor, y te convocamos para esta charla por un tema sumamente preocupante. ¿Cómo están las cifras de respiradores disponibles hoy en día en hospitales nacionales, por sobre todo? Bueno, estamos todos preocupados también, sí, así mismo. Estamos a un nivel, digamos, crítico, en una alerta roja, yo diría que cercana ya a prácticamente la saturación del sistema. No te puedo decir exactamente cuántos respiradores quedan, pero en los centros de referencia de COVID estamos rondando el 95% de ocupación y eso es muy dinámico. Ahora, en la medida que nosotros estamos hablando y que no estoy ahora mismo en el hospital, eso pudo haber cambiado. Hoy tuvimos prácticamente un 100% en algunos momentos de ocupación, pero afortunadamente hubieron pacientes que salieron de alta. Y bueno, así es la dinámica de esta enfermedad. Hay pacientes que de repente se generan las camas por las altas, o a veces en los casos más severos por los fallecimientos, ¿verdad? Que es drástico hablar de eso, pero bueno, es así, ocurre esto, todos los días estamos con esa consigna de saber cuántas camas tenemos, ¿verdad? Es así, doctor. Y ante este escenario terrible, si muchas personas precisan de respiradores, ¿cuál es la solución que se le puede dar? Y bueno, ojalá que no lleguemos a ese escenario. Hasta ahora creo que pudimos dar atención a todas las personas que necesitaron. Por lo menos yo hablo por nuestro hospital en INERAM. Pero sí, llegado el momento, no tenemos un lugar para ofrecer. Evidentemente que se va a tener que pensar en otras opciones. De hecho, creo que por eso el Ministerio ya está viendo la opción de hacer convenios con
con sanatorios privados, pero la verdad que desconozco el alcance de ese convenio. Ajá. Pero eventualmente es una opción. Evidentemente, si llegase a haber ese escenario, hay que usar todos los recursos. O sea, el gobierno tiene que tomar prácticamente todos los recursos disponibles en el país para que podamos salvar vidas. Doctor, del 100% de las camas ocupadas hoy con respirador, ¿todos los casos son de coronavirus? Bueno, yo te hablo por el INERAM. Sí, en el INERAM prácticamente el 98%. No son todos. Tenemos también pacientes con exacerbaciones de POC, hay pacientes con tuberculosis que están respirados, pacientes con cáncer de pulmón, pero la absoluta gran mayoría en este momento sí. Ese hospital de contingencia que se ha montado como una solución paralela ante la llegada del coronavirus, ¿está saturado también ya, doctor? Sí, está saturado. En este momento en nuestra urgencia, que tiene 16 camas, está prácticamente a tope. Tenemos 15 pacientes, de los cuales 12 están con ventilación mecánica. Y sí, lo que son los pabellones de internación, allí los que son para pacientes, digamos, entre moderados y leves, es decir, que requieren oxígeno, pero que no requieren ventilación mecánica. En esos pabellones sí tenemos lugar para pacientes, digamos, más que necesiten solamente control y oxígeno y medicación. El problema es que esos pacientes hoy por hoy no son la gran mayoría. La mayoría de los que vienen con estados muy críticos y que requieren ya otro tipo de asistencia respiratoria. Y bueno, y es allí eso lo que nos preocupa, que en algún momento podamos no tener con qué ayudarles, ¿verdad? Y eso, por eso siempre estamos hablando de que tenemos que tomar conciencia. Tenemos hoy por hoy, creo que con todo lo que estamos diciendo, si la gente ya no toma conciencia, realmente no sabemos más qué hacer. Yo creo que si alguien, a veces pienso que somos solamente nosotros los médicos los que pensamos así, o que tenemos una visión sesgada de la realidad, porque realmente lo que estamos viviendo es muy crudo. Puede que sí, pero la gente tiene que entender que el momento que estamos pasando es muy duro, y que la población tiene que tomar conciencia y cuidarnos. Creo yo que si yo escucho decir algo como lo que estoy diciendo, yo trataría de no salir de mi casa, ¿verdad? Claro, claro. Doctor, ¿pensás muchas veces que hasta incluso predicás en el desierto atendiendo todos estos números y lo que nos estás contando? Y sí, vos sabés que con mucha sinceridad te digo que sí. A veces pienso que, o realmente muchas veces uno, cuando lee las redes sociales con los informes que ustedes ponen y veo los comentarios de la gente que te insulta, pienso que realmente no, como dije muchas veces, nosotros hemos aprendido mucho sobre el virus en estos últimos 6 meses, pero lo que todavía no podemos descifrar es el comportamiento de la gente. Realmente yo no entiendo cómo hay gente que pueda todavía negarse a entender lo que está pasando, o tal vez sea un mecanismo de defensa que mucha gente quiere tener, pero la realidad es que esto es cruel, lo estamos viviendo. Nunca en la historia de nuestro país se vio un hospital absolutamente lleno de pacientes con una misma enfermedad. Eso no ocurrió nunca, ni durante la guerra. Entonces tenemos que ser claros que esto no lo pasamos nunca, no lo vivimos nunca. Que estamos con fuerza, que queremos todavía luchar, tenemos mucho que dar, estamos haciendo todo lo posible. Todo un día es llegar temprano al hospital y empezar a ver la forma de cómo hacer para poder generar camas para recibir más pacientes. Es así, como te estoy contando. Eso genera mucho estrés también en nosotros, porque mi temor es siempre que me llamen a pedir una cama y que no la tengan. Afortunadamente eso no ocurrió hasta hoy día, y creo que estamos trabajando muy bien en ese sentido, pero es una posibilidad que cada vez está más cercana. Doctor, cuando vos reportás a tus superiores esta situación, ¿cuál es la respuesta que recibís? Bueno, creo que todos estamos muy conscientes de lo que está pasando en nuestro hospital. Por lo menos constantemente estamos en comunicación con los superiores. Ellos saben la situación, hasta el hartazgo ya se pidió a la población, digamos, lo que pedimos siempre, ¿verdad? Que son los cuidados. Ya más, creo que no se trata de llenar de respiradores el hospital, porque tampoco ya no tenemos personal
capacitado para manejar toda esa circunstancia. Es decir, hoy ya no se trata solamente de generar camas con capacidad de manejar pacientes críticos, si es que no hay recursos humanos para ello, ¿verdad? Y la realidad es que el recurso humano ya está absolutamente sobrepasado entre lo que son los hospitales nuevos de contingencia, entre el Hospital Nacional, lo que es nuestro hospital, el Hospital de Ingavi, que son grandes hospitales que están a tope ahora trabajando. No hay mucho más personal que esté calificado para manejar pacientes críticos, y esa es una realidad, ¿verdad? Que tenemos que afrontar y que hoy la estamos viviendo, haciendo lo humanamente posible, logrando también muchas satisfacciones, porque a veces las noticias malas son las que salen, pero también es importante siempre contar que hoy tuvimos, por ejemplo, aproximadamente 8 pacientes de alta, que estamos viendo muy buena evolución en nuestros tratamientos que estamos haciendo. Entonces, creo que también hay cosas positivas, y personalmente trato de buscarle lo positivo también, para que no sea todo noticias negativas. O sea que es muy importante también eso, doctor, ¿no? Para tratar un poco de alentar a la gente, de aquella que está temerosa y de que aquella que de por ahí no cree en esta historia, bueno, pueda decir, bueno, por lo menos por proximidad me voy a curar, ¿no? Porque sin duda alguna es una tremenda carga para el sistema público de salud, una persona infectada y que lo haya hecho por irresponsabilidad. El día viernes lo escuchaba Mazzoleni y decía pedir ayuda, auxilio a médicos de todas las especialidades a dar una manito a aquel personal que hoy está peleando contra el COVID. Pero eso en la cancha, ¿es posible hacerlo, doctor, o no? Porque apunta un poco a esa saturación del trabajo, del recurso humano del cual hablabas. Sí, yo creo que eso ocurrió en todo el mundo. En todo el mundo, gente, profesionales de otras especialidades se volcaron a trabajar para ayudar. Creo que es posible y siempre estamos nosotros hablando. Mucha gente a veces se ofrece, ¿verdad? Pero no hay demasiada gente interesada realmente. Nosotros, por ejemplo, en el INERAM no tenemos mucha gente que quiera ir a trabajar con nosotros, pero siempre estamos solicitando, y justamente hace unos días también en una entrevista dije lo mismo, y rápidamente recibí como 7, 8 mensajes de colegas que sí querían ayudarnos. Y bueno, son gente que realmente agradezco y que muchos de ellos ya están ayudando ahora. Y creo que estamos en un momento muy difícil, incluso a veces hasta ya me cuesta hablar porque tengo que pensar 2 o 3 veces antes de decir las cosas, porque creo que ya no, me parece que a la gente ya no le interesa. Exactamente. Doctor, hablabas de un tratamiento que es efectivo y que querías resaltar. ¿Cómo están manejando ustedes? ¿De qué procedimiento estamos hablando? Bueno, el tratamiento efectivo hoy día para los pacientes internados es básicamente y fundamentalmente basado en 3 cosas, que son los esteroides, es decir, los corticoides, que han logrado reducir la mortalidad de los pacientes en un 30%, es decir, es muchísimo que se mueran 3 pacientes menos de 10, es para nosotros fundamental, ¿verdad? Que logremos salvar 3 vidas. Después también los anticoagulantes, que también ya lo estamos usando en las dosis que tienen que ser, también han sido muy beneficiosos, que generan una mayor sobrevida, casi del 50%, y algunas otras estrategias de ventilación como el soporte de oxígeno por cánulas, por mascarillas, que también nos ayudan mucho. Siempre hablamos de la importancia de tener el saturómetro en la casa, y ahí estamos, creo que sirvió mucho eso porque mucha gente acudió tempranamente hoy por hoy a consultar porque le dio el saturómetro que medía un poco bajo y ya fueron directamente a la urgencia, y con eso se logró rápidamente colocarles oxígeno. Entonces estamos teniendo mayor recuperación cuando se inicia el tratamiento, digamos, a tiempo, ¿verdad? Entonces es muy importante, esos son los tratamientos que hoy estamos utilizando, que son los validados. Después eventualmente algunos requieren antibióticos u otras cosas, eventualmente se agregan otros tratamientos, pero básicamente el eje fundamental, lo que demostró que sirve, son esas terapéuticas que te citaba. Y cuando hablamos de los corticoides y de los anticoagulantes, ¿cómo estamos en cuanto a provisión de esos insumos, medicamentos para este tratamiento? Muy buena pregunta. Ahora, justamente hace el viernes tuvimos una reunión y yo había hecho la misma pregunta, porque creo que es fundamental que tengamos esa provisión. Me habían dicho que sí, que está garantizado y que incluso se está comprando más. Esperemos que eso sea así, ¿verdad? Porque conocemos la experiencia de otros países
Por ejemplo, Perú, que está viviendo también momentos mucho más difíciles que nosotros por la cantidad de muertos que tienen, ellos se quedaron prácticamente sin oxígeno en los hospitales, porque la provisión de oxígeno quedó prácticamente nula durante un tiempo. Imagínate lo grave que eso es, ¿verdad? Entonces, hubo mucho fallecimiento en Perú justamente porque faltó eso. Y bueno, no queremos nosotros que nos pase eso. Creo que en vez de estar pensando en medicaciones que no sabemos si sirven o que están en discusión en el mundo, en vez de estar gastando en esas cosas, nosotros deberíamos de asegurarnos de tener a disposición lo que sabemos que sirve. Exactamente, sería muy importante. Doctor, por último, hay muchas, digamos, muchas facultades, mucha gente que hoy quiere emprender incluso fabricando los respiradores aquí en nuestro país, todo con homologación, ¿no? Que sea algo que realmente sea importante. ¿Pensás que puede sumar esto en los sistemas públicos de salud, doctor? Y no solamente estar esperando comprar del supermercado del mundo que generalmente es India. Claro, habría que ver las características técnicas, ¿verdad? Pero realmente los respiradores para ventilar este tipo de pacientes son altamente especializados, ¿verdad? Son pacientes muy complicados, muy complejos. Pero sí, yo creo que todos los respiradores, incluso los domésticos, en algún momento pueden ser útiles justamente para lo que te dije recién. Sí. Eventualmente no tenés más otro y podés usar esos que tenés de urgencia para sostener y salvar una vida hasta conseguir una cama en terapia, ¿verdad? Creo que puede ser útil, todo es útil. Realmente en este momento creo que todo es útil. Exactamente. Doctor Fusilo, muchísimas gracias para vos por tu tiempo y mucha fuerza, ¿eh? A no decaer, no bajemos los brazos, que dependemos de ustedes y nosotros también prometemos de acá cuidarnos y ser responsables por sobre todas las cosas para tratar de juntos salir de este pantano, ¿sí? Dale, muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor José Fusilo, conocido neumólogo, entonces hablando de todo lo que tiene que ver con los respiradores en los hospitales y esta saturación que se da también. Mique, muévete, puedes venir para acá porque es momento de escuchar muy buena música. Sí. Y aquí Kiara Aguilar, como siempre, tiene la fórmula. Mi tapabocas se me cae. Tu tapabocas ahí está, se quedó. Sí, ahí ya está. Por fin. Tarde gris en la ciudad y te acompañamos hasta las 5 de la tarde con la mejor información como siempre. Es tiempo de trabajo en vivo y en directo, una manifestación frente al Ministerio de Salud. Mariano López se suma al equipo de trabajo en Tarde Noticias. Mariano, ¿cómo te va? Bienvenido, adelante. Sí, compañeros, efectivamente nos encontramos aquí frente al local del Ministerio de Salud, donde se está realizando esta manifestación de familiares que integran la Asociación Paraguaya de Espina Bífida, pidiendo insumos para los niños con espina bífida. Sabrá la gente, sabrán ustedes también que estos pacientes principalmente presentan complicaciones también a nivel renal, y es ahí donde la importancia de que el Ministerio de Salud pueda otorgar los insumos a estas familias. Señora, ¿tu nombre? Rosa Beiro. ¿Usted es la presidenta de la asociación? Sí, yo soy la presidenta de la Asociación Paraguaya de Espina Bífida, que es una patología congénita. Y nuestros niños principalmente, el problema mayor por el cual sufren complicaciones es porque sufren de vejiga neurogénica. Eso significa que no pueden hacer pipí por sí mismos. Y nosotros como mamá tenemos que cada 4 horas quitarle ese desperdicio, ¿verdad? Con unas sonditas. Y esos insumos es lo que nosotros estamos precisando. ¿En qué momento el Ministerio de Salud dejó de proveer? Porque entiendo que se les estaba ayudando desde aquí, desde el Ministerio, con la asociación para poder llegar a las familias, ¿verdad? Sí, realmente con el gobierno anterior era más estable la entrega. Con este gobierno realmente disminuyó, nos entregan de manera insuficiente y después de meses. El otro día que vinimos a hacer tuvimos una entrevista con el doctor Rolón, nos entregaron 1.300 sondas y nuestra necesidad para todas las familias es de 20.000 sondas al mes. 20.000 al mes es lo que se necesita y poco más de 1.000 nomás se le dio. 1.300 y además que depende. Eso. Sí, para mí es una burla porque la necesidad es grande. Nosotros tenemos familias que están comiendo en ollas populares, que les es imposible acceder a comprar estos insumos, porque no solamente son sondas, como usted ve, son niños con discapacidad que necesitan, algunos tienen problemas neurológicos. Nuestros niños utilizan pañal para la incontinencia,
y todo suma. Ahora también hay escasez de medicamentos y los medicamentos neurológicos son caros. También necesitamos medicamentos nefrológicos. O sea, no es esto un combo. El tema sondas, por ejemplo, es uno de los insumos nomás. En ese sentido, por ejemplo, para que vayamos teniendo una idea, ¿cuánto es lo que suele costar? ¿Cuánta plata es la que una familia tiene que juntar para poder tener por lo menos ese insumo que es uno de los más básicos de lo que estamos hablando? Sí, las sondas al por mayor estamos consiguiendo 1.500 guaraníes. Pero ¿qué pasa? Que una familia de repente no tiene esos 150.000 guaraníes para comprar una caja. Entonces, la peor calidad. Entonces lo que están haciendo es comprar de a uno. Y en la farmacia se consigue hasta a 10.000 guaraníes cada sonda en el interior, por ejemplo. Y hay veces que no se consigue. Entonces... Tiene que ir cambiando constantemente. Eso tiene que ser de un solo uso, o sea, se utiliza de 6 a 8 sondas al día. ¿Qué le piden ahora mismo al ministro de Salud? Nosotros necesitamos la provisión urgente de las sondas por lo menos, urgente. Nuestro pedido es porque nuestros niños se están enfermando, están con infecciones urinarias y eso hace que pierda la función renal. Nosotros ya perdimos a varios niños y jóvenes por complicaciones renales. Y al Estado le sale mucho más barato la prevención comprándonos la sonda que un niño llega a diálisis donde ya no tiene una calidad de vida como tiene que tener, ¿verdad?, un niño. Y además que acá no existe trasplante renal en los hospitales públicos y el niño está 8 años, 10 años en diálisis y ¿qué significa eso? Que está atado depende de una máquina para vivir. La calidad de vida misma es mucho más complicada para la familia. Y sí, ahí sufre todo, sufre la familia, sufre la comunidad que siempre tiene que estar haciendo tallarinada, apoyada, hamburgueseada para poder costear ese tratamiento. Y yo creo que también desangra un poco más al Estado por los costos que conlleva una diálisis. Lo más importante, compañeros, presidente y también la gente que aquí nos está acompañando, es cuidar a estos chicos, jóvenes, niños, que tengan un buen estilo de vida ahora y no tener que llegar a instancias mucho más graves. Es por eso que esta manifestación, ven ustedes, se realiza aquí frente mismo al Ministerio de Salud exigiendo una respuesta al ministro en lo que tiene que ver con la provisión de insumos y la asistencia en general a la Asociación de Familias Paraguayas de Espina Bífida. Es el reclamo que elevan aquí en esta manifestación pacífica que se realiza frente al Ministerio de Salud, compañeros. Gracias, Mariano, por este contacto. Mucha fuerza a cada una de estas personas, de estas familias que están allí entonces exigiendo algo que realmente es vital, ¿no? La asistencia por parte del Estado para esta enfermedad tan terrible que sufren. Yo voy a venir aquí con Miguel, con esta cámara del medio. ¿Saben por qué? Porque quiero hablar con ustedes de una situación bastante complicada. A lo mejor vos, papá, vos, mamá, vos encargado, encargada, estás pasando por lo mismo. Esto que ha generado esta brecha tan grande que ha dejado la pandemia y entre la educación. La brecha grande que se abrió entre la pandemia y la educación. Muchos dicen la educación virtual, se trata de acomodar y sacar lo positivo en medio de este año tan difícil para todos. Pero ¿qué ocurre con aquella familia, con aquel chico que no puede aprender porque papá, mamá, encargado, encargada, debe estar todo el día fuera trabajando? Ese es el tema que queremos tocar con ustedes ahora. Hay una persona que escribió a la producción del canal y cuya identidad vamos a guardar porque así la situación lo amerita, y nos va a contar su experiencia en cuanto a los pequeños. Incluso creo que esta persona ya está orillada a desmatricular a los chicos como última opción por lo complicado del tema. Señora, muchas gracias por tu tiempo, por elegir C9N para contar tu testimonio con respecto a esto. Bienvenida, sí. Buenas tardes. En una manera de decir, ¿cómo te va? Hola, sí, buenas tardes, ¿qué tal? Todo bien, vamos a decirle. A mí lo que me preocupa es la situación en la que los profesores hoy en día nos están amenazando con el tema de la CODENI, que si nosotros les matriculamos a los alumnos, que ellos nos van a acusar con la CODENI porque ese es un derecho de los niños. Pero yo soy una madre soltera de 3 hijos, tengo que trabajar, tengo que pagar alquiler, tengo que darles de comer, tengo que medicarles a ellos y yo no les voy a arriesgar a mis hijos a mandar a mis hijos a la escuela este año. Yo ya le dije a la profesora que ya no voy a enviarle más a mis hijos.
Y ella ahora me envió un mensaje y me dijo que ella ya le avisó al ministerio y que el ministerio me va a acusar con la CODENI. Justamente, señora, quiero leer ese mensaje. Sacamos el Zócalo un ratito, por favor, compañeros. Dice, quisiera saber el motivo del por qué no me envías más las tareas de fulana, de tu hija. Hola, profe, voy a hacerle repetir el año que viene. No puedo enseñarle, ella no aprende nada. Responde la profesora, dale señora, tengo que informar en la dirección. Lo que no quiero es que repita, yo te puedo preparar los materiales para que no salga del sistema. Ya comuniqué y me dijeron que ellos van a informar en el ministerio y que generalmente la gente del ministerio comunica a la CODENI porque es un derecho del niño. Esta última parte vos tomás entonces como una advertencia muy fuerte con respecto a la intención que tenés de que tus chicos ya no vayan a la escuela. Exactamente, ellos es como que me ponen como que yo no les quiero enseñar a mis hijos. El tema es que yo no tengo la capacidad de enseñar a mis hijos. Tampoco tengo el tiempo. Y aparte también tengo que trabajar también para darles de comer a ellos. Es muy difícil. Y mi hija de 5 años es hiperactiva. Ella necesita una persona que esté constantemente con ella y que le enseñe y que sepa enseñarle. Y vos no estás en condiciones entonces, señora, de poder enseñarle a tus niños en tu casa. Y la verdad que no se puede porque no tengo yo esa capacidad de estar enseñándoles a ellos, porque la profesora me dice que ella me va a dar todos los materiales. Pero ¿de qué sirve que me dé todos los materiales si yo no les sé llegar a mi hija? Si yo no les sé enseñar. ¿Y vos considerás que es mejor que el año que viene retome el estudio toda vez que puedan volver a la escuela presencialmente? Sí, yo prefiero que ellos vuelvan presencialmente el año que viene, dependiendo de toda esta pandemia, por el tema de que es mejor que ellos aprendan con un profesional que conmigo, porque ellos dicen que no quieren que ellos salgan del sistema y que ellos repitan. Pero ¿qué va a ser? Ignorante con título va a ser. Para vos, señora, ¿no es efectivo este método de enseñanza? No, para nada. Yo tengo otra hija de 14 años, en el noveno está. No entiende nada. No entiende. Y le explica. Yo no me quejo de los profesores le explican bien. El tema es que no le llega, porque tiene que explicarle en cuadernos, como antes en pizarra le explicaban. Es lo mismo que sea vía telefónica, que sea por presencial. Entiendo, porque señora. ellos practicaban con el profesor, ellos ahí concluían con sus dudas. Claro, y vos tenés un solo teléfono del cual tienen que valerse 3 niños. Tengo un solo teléfono en el cual yo a veces salgo de la casa porque tengo que trabajar. Entiendo, señora. Mira, yo te pido que vos te quedes del otro lado porque es una situación muy, muy importante y queremos también que participe con nosotros Liz Rosana Lisboa, quien es la jefa de CODENI de una de las ciudades del departamento central. ¿Cómo está, señora? Yo pienso... Sí. ¿Pensás qué me decía, señora? Sí, que yo pienso que el tema de la CODENI es para chicos que están en riesgo, que tienen peligro de vida. No entiendo que tenga que ver estas clases virtuales con la CODENI. Eso es lo que yo quería que me aclaren, cuál es el tema. Exactamente. Entonces, esperanos un ratito ahí, por favor. Vamos a hablar con ella. ¿Qué tal, licenciada Rosana Lisboa? Bienvenida a Tarde Noticias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes para toda la audiencia. Así es, estuve escuchando el caso de la señora. Sí. Y quería aclararle un poquitito a la señora que nosotros como CODENI, ¿verdad?, tenemos una conversación con la gente del Ministerio de Educación en donde la función de la CODENI es apoyar y reforzar a los padres, ¿verdad?, para el tema de la educación. No es amedrentar ni amenazarle a los padres, ¿verdad? Porque en una época común, sí, ¿verdad? Impedir o no ayudarle a los niños a que asistan a las clases, a la escuela, sí sería omisión al deber, ¿verdad? O falta al deber del cuidado, ¿verdad? Pero en esa época de pandemia, en donde la situación está muy difícil y como dice la señora, ¿verdad?, cuentan con un celular, ¿verdad?, o muchas veces ni siquiera hay para cargar saldo, ¿verdad? Nosotros no podemos estar amedrentando ni amenazando a los padres. Nosotros como CODENI lo único que podemos hacer es orientarle a los padres, a los niños, buscar el mecanismo para que ellos puedan continuar las clases, ¿verdad?
y de esa manera puedan culminar este año. Porque te cuento, Marcelo, a vos y a toda la audiencia también, ¿verdad?, que es un daño psicológico también hacerle a los niños que ellos pierdan este año. ¿Por qué? Porque van a perder su ambiente, su socialización, su compañerito terminó, yo no, porque yo no y él sí, ¿verdad? Y todo eso va a ir influyendo también en el desarrollo del niño. Claro, licenciada, y mira que es muy entendible, creo que también a esta madre le va a traer paz ante esta situación tan complicada. Entonces remarcamos, en medio de esta pandemia, de esta crisis que se instala, la CODENI no puede andar amedrentando, como decías, a padres que por A, B, Z, J motivos no puedan dar ese acompañamiento a los pequeños. Así mismo, Marcelo. Y te cuento, señora, que acá en primer lugar la profesora, ella es la que tiene que agotar hasta la última instancia para que el niño pueda completar su tarea y para que el padre también pueda estar atento y también recibir ese apoyo que en este momento es tan importante, ¿verdad? Porque antes que nada, de repente está primero darle el pan de cada día al hijo y después que esté bien en la salud y después ponemos la educación, ¿verdad? Entonces también insto a los profesores a que le den ese apoyo también a los padres y que busquen los mecanismos y de repente que se ayuden todos en la casa, ¿verdad? Porque nosotros como CODENI lo que podemos hacer es orientar, hacer la verificación socioambiental, ver de que los niños estén en condiciones, de que estén con su tarea al día y ayudarles. Hasta ahí lo que nosotros podemos hacer. Claro, licenciada, porque aquí hablando mal y pronto, cuando uno pronuncia la palabra CODENI en medio de una situación de niños, prácticamente el padre, madre o encargado tiene la idea de que le van a sacar la potestad de las criaturas. Ese es el pensamiento primero, penosamente, que tiene la gente muchas veces con respecto a la función que tiene este ente que resguarda, pero de muy buena manera, los derechos de las criaturas. Así es, nosotros más que nada estamos para velar, acompañar, advertir, orientar. Para eso estamos nosotros en la CODENI. Por eso le insto a los padres que de repente también se acerquen junto a nosotros para que le podamos orientar y ayudar. Y siempre buscando los mecanismos para velar por el bienestar de los niños. Exactamente. Señora, mamá, ¿qué decís con respecto a lo que la licenciada nos está contando en tu caso? Y sí, una tranquilidad ahora me está dando un poco más de paz porque también lo primero que uno piensa es que te quieren acusar de que no quieres ayudar a tus hijos. Sí. Y es un poco estresante para la criatura mismo, es estresante que un padre que no entiende quiere enseñarle. Como yo una cosa que no entiendo le voy a enseñar a mi hijo. Si yo mismo no entiendo, le voy a enseñar a mi hijo algo que no entiendo. No, es difícil. Exactamente. Mira, señora, yo te propongo una cosa, si estás de acuerdo y también si la licenciada está de acuerdo. Pueden quedar en comunicación privada con los compañeros de producción, ahí les pueden intercambiar los números y pueden ustedes conversar entre sí de forma ya privada para tratar de llegar a la mejor salida que va a ser evidentemente el bien para el niño o la niña. ¿Les parece? Está bien, muchísimas gracias. Así es, muchísimas gracias, Marcelo, muchísimas gracias por el espacio. Y cualquier cosa, nosotros estamos a las órdenes en la CODENI de la Municipalidad de San Lorenzo. Genial, licenciada. Muchas gracias para usted. Muy amable. Vale, está, gracias. A la madre Hasta también, luego. muchísimas Hasta gracias. luego. Gracias, señora. Entonces, esta es la forma, gente, de tratar de encaminar y de solucionar un problema que, reitero, no es el único que se da en este año 2020, hablando del ámbito educativo. ¿Cuántos niños incluso han sido desmatriculados ya porque muchas veces padres que no tienen esa capacidad de llegar a los pequeños, que no tienen ese conocimiento, han encontradose con una barrera tan complicada de superar, entonces optan por dejar a los niños sin año escolar? No es lo mejor, evidentemente, por eso hay que buscar una solución a este problema que se presenta actualmente. 33 minutos de las 4 de la tarde, a ver, 19 grados de temperatura. Señor Derlis Trocho, ¿usted qué me recomienda que hagamos ahora en Tarde Noticias? Tenemos ese hombre de corte. Pero claro, genial, invitándole a la gente que pueda comunicarse al 0985-625-000, el número que está habilitado. En esta jornada de martes nos cuentan si están tomando ya mate, si están merendando ya alguito, ya preparada para la cocina, ya ujamuala en bellure, es decir, podemos comer algo rico, ¿verdad, chicos? ¿Se puede comer algo rico hoy? Sí, bueno, pausa, el menú ya lo elaboramos ahora. Quiero Yuma.
La información de carácter urgente nos habla de esto, de un guardiacárcel que dio positivo al coronavirus. Esto se dio dentro de la cárcel de Concepción. Desde el Ministerio de Justicia han informado que se dio esta situación de un caso de COVID positivo dentro del penal del primer departamento y el enfermo es un guardiacárcel. Se han activado, evidentemente, como es de esperarse, los protocolos de salud y se aisló al custodio, quien ya se encuentra también en etapa de cuarentena. Todo el penal fue desinfectado con el fin de que se evite la propagación del virus entre las demás personas que se encuentran allí. Hasta ahora solamente se tiene un caso confirmado y todo indica que la población aparentemente no fue afectada. Lo que se quiere con la activación del protocolo es evidentemente evitar un brote generalizado de contagios, como recordemos se dio hace poco tiempo en la cárcel de Ciudad del Este. Entonces, un caso de COVID positivo en un guardiacárcel del penal de Concepción. Y de Concepción de vuelta a la ciudad de San Lorenzo, trabajo en vivo y en directo con Alexis Sabeiro. Hola Alexis, bienvenido, ¿cómo te va? Adelante. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Dicho sea de paso, mencioné rápidamente que está lloviendo después de mucho y se hace un poco intensa la llovina a esta hora de la tarde. Sin embargo, la noticia que nos trae hasta la zona de San Lorenzo, zona límite con Ñemby, sobre la avenida Manuel Ortiz Guerrero, es precisamente eso que ya están observando rápidamente en imágenes captadas por cámaras de circuito cerrado de seguridad, y es el momento preciso en el cual se produce un asalto del cual fuera víctima el propietario de este depósito ubicado ya en o sobre la mencionada arteria. Ocurría lo siguiente, eran las 5 de la tarde aproximadamente, culminaban una jornada laboral, estaban disponiéndose a salir con otros funcionarios cuando repentinamente en ese sector en donde se encontraba estacionado su vehículo aparece en escena otro que había retomado porque venía de Ñemby con dirección a San Lorenzo, retoma la marcha, estaciona sobre este mismo sitio, rápidamente intercepta, descienden dos personas y ya dan la voz de asalto. Don Rejala, la inseguridad y bueno, la situación que te tocó vivir ahora, vos vinieron, defendieron y ya te pidieron la plata. Sí, así mismo. Al llegar, al cerrar al subir el auto ya me sorprendieron. Me pidieron plata mismo. Directo, sí. ¿Verdad? Gracias a Dios no me hizo nada. Pero estaban armados y se ve. No, estaban en todo momento. Eso sí, amenazando en todo momento pero le entregué todo lo que tenía. Y gracias a Dios no nos hizo nada, porque estábamos entre cuatro en el auto también. Vos y además otras tres personas, sí, uno al lado acompañante y otras dos atrás. Sí, cuando iba a subirse el otro, me agarró también. ¿Ellos vinieron directo a vos o también amenazaron a los otros? No, directamente a mí mismo, después se le fue al otro. ¿Sabían que vos tenías plata o que ibas llevando? No, eso no sé si sabía o no, pero me atacaban demasiado a mí. Sí, directo a mí. ¿Vos tenías la plata que es la recaudación de la venta de los...? La venta del día. ¿Cuánto más o menos se llevó? Y no estaba aproximadamente, pero llegó una suma. Importante. ¿Más de 10? Sí, mucho más. Más de 10. Bueno, no es tampoco bueno promocionar cuántas manejas, sino ya como fomentar. Entiendo esa parte. Sí. Y es fruto del sacrificio, son tiempos de crisis, al final... No, da gusto así uno que esté trabajando y sacrificadamente le otro. Eso es lo más triste. Cuando llegábamos del otro lado había una patrullera estacionada. Sí, ahora está la policía o suele haber por acá guardia. No, que suele haber continuado. Pero también no pueden ocupar todo eso también. Claro. Eso también. O sea, también podemos presumir que los ladrones aprovecharon un momento en el cual no vieron una patrullera por acá. Exactamente. Eso puede ser. Así porque recorren ellos mucho. Esta gente tenía el rostro cubierto. Sí, rostro cubierto. Y todo con 9 milímetros. Ah, 9 milímetros. 9 milímetros. ¿Dos bajaron? No, 3. 3 bajaron. Sí. 3 bajaron. Uno me interceptó a mí, al otro al chofer y al otro a mí, hacia aquí al lado, otro a mi personal. Don Rejala, ¿ellos después escapan hacia Ñemby? Hacia Ñemby, van hacia Ñemby.
pero en un segundo. No hay ni para reaccionar. No te dejan ni reaccionar. ¿Le llevó menos de un minuto y medio? No, menos. Segundos. Y la otra gente, y además usted quedaron asustados, supongo. Sí, después ya me quedé asustado. Pero en un momento no me asusté, pero después ya sí. ¿Con textura física los mismos, un poco altos eran algunos? Sí, alto, otro medio gordito. Sinceramente no le vi porque fue sorprendente. Me agarró. Sí, tenía todo cubierto. ¿Y los tres grabados tenían armas? Sí, los tres. Y el que estaba en el volante también. Estaba... ¿Hizo la denuncia? ¿Vino la gente a llevar la criminalística? Sí, vino, llevaron todo. Se hizo todo lo que se podía hacer. Enseguida vino la patrullera. Después ya nos fuimos a hacer toda la denuncia. Está toda la investigación eso. ¿Es la primera vez acá en la zona? Primera vez, gracias. Primera vez me tocó vivir esto. Pero de otros casos acá, comerciantes de la zona. Sí, ya, luego ya en la esquina, después a la de Luisito, y así, ya hubo luego, así. Y ayer a esa hora había mucho movimiento, era fin del mes, había mucho circulación. Sí, había circulación, pero nadie va a creer, porque fue en un segundo. Y el auto en el que vinieron no era feo. No, modelo así, lindo auto, no sé, Toyota es. Una pena realmente. Sí, así mismo. La violencia, la violencia, sí, uno tiene que cuidarse mucho. Gracias, don Carlos. Listo. Okay. Testimonio de la víctima, Marcelo, hay otras tres que estaban en el mismo vehículo. Y ocurría todo en este mismo sitio en donde yo me encuentro parado a esta hora de la tarde. El movimiento era casi similar porque coincidía también con una semana en la cual hubo un poquito más de movimiento económico. Si bien, y lo decía recién don Antonio, suele destacarse la presencia policial en este sector por ser netamente, como les mencionaba recién, aprovecharon el momento exacto. Porque llegábamos y del otro lado, ustedes, les voy a mostrar la vereda, estaba estacionada una patrullera de la comisaría de Lote Guazú específicamente. Pero debido a que debe brindarle seguridad a todo este sector, ahora se desplazaron. Supongo que eso mismo pasó el viernes. Aprovecharon ese momento que la policía tenía que seguir con su recorrido por la zona para perpetrar un asalto que llevó menos de un minuto, señor. Es así, Alexis, muchísimas gracias por este trabajo bien detallado como siempre. Será hasta cualquier momento, ¿eh? Será hasta la próxima, Marcelo. Dale, señor, trabajo en vivo y en directo desde la ciudad de San Lorenzo. Momento. Estamos a 10 minutos para las 17 en todo el territorio paraguayo. Última parte ya de tarde de noticias. Atención porque hay noticia de último momento en el ámbito futbolístico. El entrenador del Sportivo Luqueño, Hernán Rodrigo López, acaba de presentar renuncia a la comisión directiva del Sportivo Luqueño. De esta manera el equipo auriazul se queda sin entrenador. Un conjunto de luqueños que viene desmantelándose prácticamente en su plantel principal en plena marcha del campeonato de apertura. Transferido Blas Armoa, una de las figuras principales, Javier Murillo, Isidro Pita, que ya acordó con el decano del fútbol paraguayo, y ahora Rubén Escobar, que va al fútbol colombiano. Por todas estas vicisitudes, finalmente hoy presentó renuncia Hernán Rodrigo López a su cargo de entrenador del Sportivo Luqueño. Pero cambiemos de tema, hablemos ahora del plano internacional. Surrealismo puro, una forma bastante peculiar de ser expulsado del US Open de parte del tenista número 1 de la ranking ATP. Hablamos del serbio Novak Djokovic. El serbio Novak Djokovic, número 1 del tenis, fue descalificado del US Open después de golpear de manera involuntaria con un pelotazo a una jueza de línea en la cabeza en el partido que enfrentaba al español Pablo Carreño por los octavos de final del segundo Grand Slam del año, con el marcador 6-5 para el asturiano en el primer set. Por supuesto, inmediatamente se conoció la descalificación del serbio. Los memes inundaron las redes sociales. Desde las hipotéticas reacciones de celebración de Roger Federer y Rafael Nadal, con quienes está enfrentado por la intención de Novak de armar una liga paralela a la ATP, hasta los reclamos de la jueza, quien lo miró con cara de pocos amigos. La
Una decisión histórica, ya que nunca se descalificó a un número 1 en un Grand Slam, se tomó luego de más de 10 minutos y aparta al tenista serbio del sueño del 18º título de los grandes. Además, se frustró la posibilidad de quedar a un solo Grand Slam del español Rafael Nadal, que suma 19, y 2 del suizo Roger Federer, que acumula 20 y es el más ganador de la historia de los grandes torneos. Poco, pero un homenaje hoy hacemos también. Sí, señor, vamos a hacerle un homenaje a Gilda, que un 7 de septiembre de 1996, en pleno auge de su carrera, ella perdía la vida en un accidente automovilístico. Dejó éxitos que suenan todavía hasta ahora. Nos vemos mañana, gente. Sí, chao. Bendiciones, chao.